Saludos cordiales, continuamos resolviendo el cuestionario académico. Tenemos la pregunta 31 y me dice, ¿cuál es el valor de Y para que se resuelva el sistema? Tenemos aquí un sistema de ecuaciones. A veces le ponen con un corchete, con una llave de esta manera. Y bueno, aquí dice AX menos BY igual a 2. Y luego dice menos AX más, abro paréntesis, B más 1, cierro paréntesis, Y igual a 4. Me dice que encuentre cuánto vale Y. Y bueno, yo me fijo que en mi primera ecuación tengo un término igualito a mi segunda ecuación. Y estos se pueden cancelar aplicando el conocido método de suma y resta o método de eliminación. Se van a cancelar. Y lo que me toca hacer es lo siguiente. 2 más 4, 6. AX menos AX se cancela, es como que ya era cero. Acá me toca bajar tal cual como está, menos BY más B más 1 por Y. O sea, sus dos términos no son semejantes al momento, no son semejantes, únicamente se los baja. Y ahora sí voy a hacer términos semejantes, pero primero la propiedad distributiva. La Y con la B, el Y con el 1 se multiplican y me va a quedar BY más Y. Acá había un menos BY. Y como el BY de acá es positivo, se sobreentiende el signo y ya se cancelan. Se cancelan estos. Y solo me ha quedado el valor de Y. Más las letras que te ponen, pero a la final todas las letras se cancelan y la respuesta es 6. El valor de Y es 6 con el método de resolución de ecuaciones, el método de suma y resta o método de eliminación. La opción D sería la opción correcta. Eso sería todo en este ejercicio. Tenemos que anotar también el tema. Tenemos el tema resolución del sistema de ecuaciones. Método suma y resta o el método de eliminación, porque se elimina, se cancela una variable. Pregunta 32. ¿Para cuál de las siguientes gráficas el campo de valores? Esto del campo de valores es lo que se llama rango. Es de cero a más infinito. Esto de cero al infinito es un intervalo, es un rango. Aquí tenemos un tema poco conocido o poco tratado en los colegios, se llama dominio y rango de funciones. El dominio es el conjunto de valores de X y rango de funciones. El rango, en cambio, tiene que ver con la Y. Dominio y rango de funciones. Y vamos a copiar esta teoría. Esta teoría es muy importante. Dominio es el conjunto de valores que toma X. El dominio es el conjunto de valores que toma X. Ese es el dominio. Conjunto de valores que toma X. Que pertenecen a la función o a la gráfica. A la función o gráfica.
El dominio es el conjunto de valores que toma X que pertenece a la gráfica. Y el rango es similar a esto. Le llaman rango o recorrido. Es el conjunto de valores que toma Y, en cambio, el rango es Y, que pertenecen a la gráfica. Entonces aquí viene un pequeño tip, un pequeño truco. Para saber esto facilito. Cuando me hablan de dominio, cuando me hablan de dominio, hay que ver el eje de las X. Cuando me hablan de rango o recorrido, hay que ver el eje Y. Esto es como un tic para hacer fácil esto. Dominio hay que ver el eje X, rango o recorrido hay que ver el eje Y. Entonces lo que me están dando acá, miren, el rango que me dan acá, le voy a poner R de rango igual. Y es un conjunto que va desde el 0, al infinito positivo. Si no te pone el signo, es positivo, es infinito. O sea, son los valores positivos de Y. Este rango así se entiende. Este rango se entiende así. C o significa los valores positivos de Y, que van, o sea, que son mayores que el cero. O sea, del cero hacia arriba, al positivo. Esta es la teoría básica para entender lo que aquí tenemos. Con este ejercicio vamos a recordar bastante lo que es rango y dominio de funciones. Me están dando un rango. El rango que me dan es que el conjunto de valores de Y es desde el cero al infinito positivo. Cuando me ponen paréntesis, significa que los límites son abiertos, o sea que el cero y el infinito positivo me sirven de referencia, pero no son parte de la solución, no incluyen. Vamos a ver los posibles rangos. A ver, primero que nada, vamos a ver la función. La función es el gráfico. Por ejemplo, en este gráfico de aquí es una parábola. Esta parábola se va al infinito. Sube y sube esta parábola, se va al infinito hacia arriba. Si me piden el dominio de esta función, el dominio es ver el eje X. Y los valores del eje X son todos estos valores que tú puedes proyectar. El dominio del eje X son todos estos valores que puedes proyectar. Este es el dominio del eje X. Son todos los valores de X porque todos esos valores pertenecen a la gráfica, porque la gráfica sube al infinito. Entonces el dominio, los valores de X es de menos infinito, a más infinito. Ahora vamos a ver el rango. Con color verde voy a hacer el rango. El rango, en cambio, son los valores de Y. A ver, tú tienes que ver dónde está la gráfica y empiezas como que a sombrear, a proyectar. De la gráfica, de la función, empiezo a proyectar sobre el eje Y, porque el rango son los valores de Y que pertenecen a la función. Y todos estos valores del eje Y se van hasta el infinito porque la gráfica se va para arriba. ¿Y desde dónde empieza? Desde el cero, desde aquí. Aquí sería desde el cero, al más infinito. Y pareciera que ya fuera la respuesta, pareciera que el rango está bien, de cero a más infinito. Vamos al gráfico de acá. Vamos a ver aquí dominio y rango. A ver, recuerden, atiendan esto para que entiendan bien. Dominio son los valores de X que pertenecen a la función.
Yo veo la función, esta es la función, la curva. Si tú proyectas una sombra, la sombra va a caer sobre el eje X. Esto es el dominio. El dominio es la sombra que cae sobre el eje X. ¿Qué constituye? Del cero al uno, 2, 3, al infinito. Entonces, del cero, coma, hacia la derecha, hacia el infinito. El infinito siempre es con intervalo abierto, o sea, con paréntesis. Aquí no estamos seguros si es que empieza desde cero. Le voy a poner que es abierto, con paréntesis, porque no estoy seguro que empieza con el cero. Si de pronto aquí hubiera un punto negrito, así, un punto relleno, ahí yo sé que la función empieza desde ese punto. Pero como no veo eso, pues le dejo así. Ahora miren, ahora el rango. El rango es ver el eje Y. Otra vez atiendan esto, a ver. Esta es mi curva. Y para ver el rango tengo que ver lo que esta curva proyecta como una sombra. Como que proyecta una sombra al eje Y. Y esta curva se va al infinito. En realidad falta espacio, pero se va al infinito. Pero a la final también el eje Y sube. Y sube al infinito. Entonces, mi rango es el conjunto de valores de Y que pertenecen a la función. El 2, el 2,5, el 3 y así hasta el infinito. Entonces, del cero, coma, al más infinito, porque arriba está el infinito positivo. Ahora, no sé si será cerrado. Voy a ponerle abierto, porque si fuera cerrado hubiera un puntito negrito aquí. Está un poco un poco parecido. Está la primera opción A y la opción B. Está parecido el rango. Aquí dice el rango, valores de Y, de cero a más infinito. Aquí tengo otra función. Vamos a hablar de lo mismo. Primero, el dominio. Escuchen, dominio. Conjunto de valores del eje X que pertenecen a la función. A ver, mi función es esta curva. Esta curva viene de arriba, del infinito de arriba viene esta curva, nunca se acaba. Por eso ves la flecha aquí. Entonces también va el infinito, pero esta es una asíntota. Quiere decir que nunca choca el eje X. Nunca choca el eje X, se va al infinito. Se va así, pero nunca choca el eje X. Aquí yo estoy segurísimo que nunca va a valer cero el rango. Pero bueno, miren, el primero el dominio. El dominio sería todos los valores del eje X que corresponden a la función. Todo esto es el dominio. Entonces el dominio vendría desde la izquierda, del menos infinito hacia la derecha, hacia el más infinito, porque lo que está a la derecha se va de largo. Son los valores que pertenecen a la función y la función realmente se va de largo esa función. Entonces el dominio es de menos infinito, coma, a más infinito. Otra forma de escribir el dominio es así. Le saben poner también así, verán, dominio y le ponen igual y le ponen los reales. La R representa del menos infinito al más infinito. Vamos ahora a lo que es en cambio el rango. Para que entiendan bien cómo hallar el rango. Escuchen, tengo que ver la gráfica y ver la sombra que le hace al eje Y. Aquí le hace sombra, miren. Aquí le hace sombra. Le hace sombra, acá también le hace sombra. O sea, todos los valores del eje Y que representan un valor en la función. El 2 pertenece a la función. El 3 pertenece a la función. El valor de Y en 4 pertenece a la función. O sea, me refiero a que todos estos valores pertenecen al rango. Entonces, el rango, yo aquí sí estoy segurísimo que el rango no parte desde cero, porque esto es una asíntota. Una asíntota significa que esta curva está paralela al eje X y nunca se van a cruzar. Entonces, el valor de Y nunca va a ser cero. Entonces, yo estoy segurísimo que este intervalo sí es abierto. Entonces va a ser cero, punto y coma, para arriba, al infinito positivo. Aquí estoy segurísimo de esto. Aquí estoy segurísimo que aquí es abierto.
porque jamás va a ser cero, jamás va a ser cero este valor de y. Recuerden, rango hay que ver el eje y el dominio hay que ver el eje X. Entonces estoy muy expectativo con la C. Sabiendo esto, yo estoy seguro que posiblemente acá tiene que ser cerrado. El rango debe ser con corchete. Cuando es cerrado es con corchete, porque no pueden haber dos respuestas. Aquí debe ser con corchete también, el rango con corchete, que sí incluye el valor de cero. Acá con paréntesis es que no incluye el valor de cero. Vamos aquí, vamos a ver aquí el dominio. A la curva hay que hacerle como una sombra. A la curva es como que se le proyecta a ver qué valores de X pertenecen a la curva. Es como que hago una sombra y todos estos números de aquí es el dominio. Entonces, el dominio va a ser igual al conjunto de valores que van desde el menos infinito, punto y coma, al más infinito. Y siempre los infinitos van con paréntesis, siempre los infinitos son abiertos con paréntesis. El rango es la situación. Hay que ver el eje Y. Para el rango hay que ver el eje Y. Hay que ver esta curva que proyecta en el eje Y. Todo esto proyecta en el eje Y. En el eje Y, la curva, la gráfica, la función proyecta desde el cero, proyecta desde el cero y se va hacia el más infinito. Entonces, el rango conjunto de valores de Y viene a ser igual. El cero se incluye porque chocan con el eje de las coordenadas, con el origen de las coordenadas. Choca, desde ahí nacen. Entonces, el rango va cerrado el cero, punto y coma, y va desde el cero, va para arriba, hacia el más infinito. Este se va con paréntesis porque el rango siempre es abierto. Lo que más tienen que aprender de esto es los conceptos. Recuerden, para ver el dominio veo el eje X y para ver el rango tengo que ver el eje Y. Entonces, tentativamente aquí la opción correcta podría ser la C, porque el resto tiene cerrado el cero sí le incluye. Esto significa intervalo cerrado, o sea que sí incluye el cero. Aquí está el cero, acá en la C no incluye el cero, pero en la A y en la B sí parecía incluir el cero. Me refiero a esto, escuchen. En la opción A se ve que sí choca con el origen de coordenadas, sí va desde el cero. En la opción B también se ve que nace desde el cero, el valor de Y sí incluye cero. Por eso es que viene haciendo el intervalo cerrado. Por eso es que dice el cerrado con el corchete, porque sí incluye el cero. Pero aquí sí estoy segurísimo que el cero no incluye, porque tiene un gráfico asintótico, o sea que esa curva jamás va a llegar, esta curva jamás va a llegar a cruzar el eje Y, el eje X, perdón, jamás va a cortar el eje X. Por eso aquí de ley tocaba poner obligado que es abierto el intervalo. Entonces, opción correcta no queda más que la opción C. En resumen, ¿por qué la opción C? Escuchen, en resumen, es la opción C porque es la única opción que la curva en el eje X no corta. O sea, miren cómo aquí esta curva no corta, no pasa por el origen, no corta el eje horizontal. Pero aquí sí corta y aquí sí corta. Y lo que te piden a ti es donde no corten. Te piden este rango. O sea, te piden un rango en que el cero no participe, que el cero esté abierto, que no incluya el cero. Punto y coma a más infinito. Bueno, ese resumen para explicarles sin tanto gráfico. Solo porque la gráfica que no incluye el Y es el que me pertenece. Vamos a ver si quedó o no quedó claro esto. Poniendo un ejemplo extra. Por ejemplo, voy a hacer esta gráfica. Mi curva va a venir así, mi curva. Así va a venir la curva. Y va a cortar justo aquí.
en donde y vale 2. Y bueno, el valor de x, pues aquí corta en -3, acá corta en 4. Y listo. Vamos a ver primero el dominio. El dominio son todos los valores de x que pertenecen a la función. O sea, según veo la gráfica, todo x pertenece al dominio, todo x. Porque si yo proyecto la sombra de la curva sobre el eje x, todo el eje x participa. Todo el eje x participa. Entonces, el dominio es todo el eje x. El dominio es todos los reales. O como saben ponerle también, de menos infinito, coma, a más infinito. Pero el rango es lo especial. El rango sabe cambiar bastante. El rango, en cambio, solo tengo que ver el eje y. Y trata de que la curva te haga una sombra en el eje y, una sombra. Pero como la gráfica del eje y tiene bastante proyección, porque la curva se va al infinito para abajo. Entonces, yo aquí tendría mi rango. Mi rango iría desde el número 2 en el eje y. El rango sería del 2 al eje y hacia el infinito negativo. Entonces, mi rango de esta función sería igual desde el 2 con corchete, porque en el 2 le corta al eje y, le corta, sí pertenece el 2. El 2 sí es solución, sí pertenece. Desde el 2 justito, coma, hacia abajo queda el infinito negativo. Ya, aquí tuve un pequeño lapsus. Debería escribirse al revés. Siempre se escribe de menor a mayor. Siempre el intervalo va de menor a mayor. Tocaría desde menos infinito, coma, al 2. Así tocaría escribir. Y teníamos nuestro rango para este caso hipotético. A ver, vamos a ver primero el dominio. Para ver el dominio hay que ver qué valores de x pertenecen a la función. Pues como que hago que la curva, la gráfica de la curva me proyecte una sombra en el eje x. Y yo me logro fijar que todos estos valores de aquí pertenecen al dominio, pero se van en el infinito negativo. Pero para poder escribirlo como intervalo, siempre se escribe de izquierda a derecha. Se escribe de izquierda a derecha. Se escribe desde el menor límite hasta el mayor. Se escribe de izquierda a derecha. O sea, a la izquierda el menor. ¿Cuál es? El menos infinito. Luego punto y coma. ¿Hasta dónde llega el dominio? O sea, desde el menos infinito hasta donde choca con el eje, que aquí en este caso sería en el origen de coordenadas, en el cero. Y como choca con el eje, sí pertenece. Intervalo cerrado. Ahora el rango. Escuchen, el rango voy a hacerle con color amarillo. El rango es ver la misma curva, pero lo que proyecte en el eje de las Y. Así. Y bueno, en el eje de las Y, ¿qué voy a encontrar? Que los valores de rango van a ser desde el cero, porque sí, inicia desde el origen también. Y va a ser también con el 2, el 3, el 5, el 7. Uy, se va también como la curva se va al infinito arriba, también el rango se va a la derecha el infinito. Entonces aquí sí puedo decir que arranco desde el cero porque eso es el menor y el mayor sería el más infinito a la derecha. Así sería el rango. Esto hay que entender bien y solo es ver el gráfico y ver la sombra en el eje X, dominio, y ver la sombra de la curva en el eje Y, rango. Continuamos en la pregunta número 33, la cual me dice, ¿cuáles de los triángulos que se muestran en la figura anterior son semejantes? Y los triángulos semejantes son los que son como
proporcionales. Por ejemplo, miren este triángulo que tiene un lado que vale 4 y acá tengo un lado que vale 8. 8 es múltiplo de 4. Tienen unos lados semejantes. ¿Qué relación de semejanza? Que es el doble. Mientras acá tengo 4 de medida, acá tengo 8 de medida. Excelente. El otro lado también, el lado con el 3, también es semejante al lado de acá. Es 6, o sea, 6 el doble de 3. Aquí hay una semejanza. Son triángulos proporcionales. Son triángulos como que decir múltiplos, triángulos múltiplos. Y algo extra que se cumple es el ángulo, que estos dos lados comparten un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados comparten. Entonces, los triángulos que son semejantes es el triángulo número uno y el triángulo número 3. Y el criterio de semejanza. Hay varios criterios de semejanza. Criterio de semejanza. Aquí el criterio es lado, lado, lado. Que este lado vale 3, acá vale 6. Que este lado vale 4, acá vale 8. Si yo aplico teorema de Pitágoras, este lado va a valer 5. Entonces, si es que son triángulos semejantes, ¿cuánto creen que valga aquí el hipotenusa? Excelente, qué gusto. 10. Porque tienen una semejanza de una proporción de por 2. O sea, los lados están por 2 los anteriores. Entonces, la hipotenusa, si aquí vale 5, acá sería 10. Y si no, aplican Pitágoras y van a ver que si sale 10. A ver, la hipotenusa es igual raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 por 6, 36, 8 por 8, 64. Y eso suma 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Entonces, si es verdad que aquí es 10, o sea, 5 el doble 10, cumple la semejanza, la proporcionalidad en los lados. Y ya, estos son los dos únicos triángulos semejantes. El de acá es verdad que comparten el mismo ángulo, 75 grados, pero los lados no corresponden, no tienen ninguna semejanza o proporcionalidad. Estos no son nada semejantes, ni el... Y bueno, aquí no hay más que profundizar. Vamos al siguiente ejercicio. Pregunta 34. Me dice, ¿cuántos centímetros mide una circunferencia de un círculo cuyo radio mide 7 centímetros? Verán, aquí me dice circunferencia. Eso significa una cosa. Perímetro. ¿Qué es el perímetro? Si tú coges una cinta métrica y te empiezas a medir alrededor de un círculo. Escuchen, la palabra círculo es lo que está adentro. Si yo les pregunto, enséñeme el círculo, es lo que está adentro. Si yo le digo, enseñe cuál es, en cambio, la circunferencia es lo que está alrededor. Si yo cojo una cinta métrica y empiezo a medir alrededor, eso es circunferencia. Y bueno, hay que encontrar. Tiene una fórmula, perímetro P, perímetro de la circunferencia, que es igual 2 pi r. 2 por pi. Pi es una constante que le puedo dejar expresado porque en todos está pi. Entonces pi no hace falta reemplazar. Pero por si acaso, pi vale 3,14. Y el radio dice que vale 7 centímetros. 7 por 2, 14. Entonces el perímetro es 14 pi. Y eso es todo en este ejercicio. La opción B. Por si acaso también vamos a ver el área. Escuchen, el área es lo que está dentro de la circunferencia, o sea, el círculo. Y el área de un círculo es igual, en cambio, a pi por r al cuadrado. Que calculémosle por deporte, a ver, por amor al arte. Va a ser pi
por el radio que vale 7 al cuadrado. 7 por 7, 49, me va a quedar entonces 49 pi. Como es área, me tiene que salir en centímetros cuadrados. Arriba, como era perímetro, tenía que quedarme únicamente en centímetros. Eso es importante conocer. Que el perímetro P me resulta en centímetros, pero el área en centímetros cuadrados. Seguimos. 35. Según la figura anterior, la letra que representa el mejor estimado de la multiplicación de P y Q es, o sea, dice que multiplique P y Q y que la respuesta vea qué letra se le aproxima. A ver, vamos a multiplicar P y Q. A ver, aquí está la P y aquí está la Q. Nada más que debo de ver qué valores representan. Por ejemplo, Q está entre el 4 y el 5, entonces representa 4,5. El P está entre el 0 y el 1, entonces el P representa 0,5. Vamos a pasar a fracción, si no se hace difícil multiplicar. A ver, 4,5, veámosle como plata, $4.50, 4,50. Resultó de tener $9 entre dos amigos. Aquí tengo medio dólar, 50 centavos, eso es un medio de dólar. Entonces, si yo ya conozco esto, ya puedo venirme a multiplicar. Ya tengo el valor de P y Q y la fracción equivalente. Multiplicar P y Q, lo voy a hacer acá abajo para que no me falte espacio. A ver, entonces, P multiplico con Q va a ser 9 medios por un medio. 9 por uno 9, 2 por 2 4. 9 cuartos salió esta respuesta, 9 cuartos. La multiplicación de fracciones es de frente, frente con frente. Aproximadamente, a ver, $9 entre cuatro amigos. A ver, si fueran dos amigos, 4,50. Pero ahora hay que dividir otra vez para dos amigos más. 4,50 a la mitad, 2,25. Más o menos por aquí está 2,25. La B. Entonces, esto de aquí viene a ser el punto B. Que el punto B coincide con la opción B. Hay veces se saben poner diferente, marea. Te puedes marear, hay veces con esos tipos de respuestas que te ponen letras en las respuestas. B estaría más o menos como que 2,25. El problema 36 es un problema básico de geometría. Me dice que en la figura anterior el diámetro vale 8 centímetros. El diámetro es, todo esto de aquí es el diámetro. El diámetro es desde A hasta B. Todo eso es el diámetro. El diámetro dice que es 8 centímetros. El diámetro es desde A hasta B. Y la gran pregunta es, ¿cuántos centímetros cuadrados mide el área? Y el área tiene su respectiva fórmula. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pero esto es el diámetro. El radio es la mitad. El radio solo es esto, el radio. Si el radio, a ver, si el diámetro que es todo, miren, hasta con colores. El diámetro es todo y vale 8 centímetros. El radio que es la mitad, pues sería la mitad de 8, 4 centímetros. Y ahora sí, la fórmula dice que el pi tienes que arrastrarlo, no te pide que pongas el valor de pi, entonces solo hay que arrastrar el pi por el radio al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Hay veces lo ponen así la respuesta.
pi por 16, pero es un poquito como feo. Saben poner el pi al lado, al último. Entonces sería 16 pi. Ahí tendría los centímetros cuadrados. Eso es el área del círculo. Así debería haber sido el ejercicio, bien simple. Bueno, el propio ejercicio se resolvió acá. La pregunta 36 está resuelta en la parte superior y nos salía de opción correcta la opción C, 16 pi. Pero acá tengo dos ejercicios extras. Este es un ejercicio y acá tengo el otro ejercicio que nos va a servir para que puedan diferenciar las fórmulas y los datos. Y vamos al número 37. Me pide el área de un rectángulo es 216 centímetros cuadrados. Si su longitud es 3x, su ancho 2x, ¿cuántos centímetros mide la longitud? ¿Cuántos centímetros mide el perímetro? Es como que me pide el perímetro. Aquí lo clave es que esta palabra longitud tengo que entenderla bien y significa perímetro. Bueno, voy a dibujar el rectángulo. El rectángulo sería así. Cuando me dice cuántos centímetros mide la longitud, se refiere a perímetro. Y el perímetro es saber cuánto mide este lado y le sumo lo que mide este lado y le sumo lo que mide el lado de acá y le sumo el lado de acá. Y ahí está el perímetro. Perímetro tiene esta fórmula. Largo más ancho más ancho. Y ya, con eso sale el perímetro. Pero aquí me dan una información extra. Me dicen que el área es de 216 centímetros cuadrados. El área es lo que está dentro. Esto es el área. También el área tiene una fórmula. El área es igual al largo por ancho. Dice que el largo es L. El largo, la longitud es el largo. L igual a 3x. Este es el largo. El largo es igual a 3x. Y el ancho con la letra A, en cambio, es igual a 2x. El ancho es el lado más corto. Este es el ancho. Dice que vale 2x el ancho. Y el largo, en cambio, es 3x. El largo es esto, que también mide arriba 3x, pero le voy a poner acá abajito. Entonces vamos a aplicar el dato del área. A ver, el primero del área, primero que nada el área. A ver, el área es igual a largo por ancho. El área es dato 216. El largo 3x. Y el ancho 2x. Yo con esto puedo descubrir cuánto vale x. A ver, vamos a despejar x. A ver, primero que nada, 216 tengo que dividirlo para el 3. El 3 está multiplicando la x, baja a dividir. Y el otro 2 está también multiplicando el otro x, también baja a dividir. Y me queda x por x. X por x es x al cuadrado. Y hallando x encuentro cuánto mide los lados. A ver, 216, la mitad de 216, la mitad de 200, 100, la mitad de 16, 8. 108. Luego 108 dividido para 3. 3 por 3 9 de 10 1 bajo el 8 18. 9 por, a ver, sería 6. 6 por 3 18 18 0. Entonces, todo este resultado resulta ser 36. Eso es el valor de x al cuadrado. Pero para saber cuánto vale x, tengo que sacar raíz cuadrada al 36. Entonces x vale 6, porque c por c es 36. Ya sé que x vale 6, entonces este lado vale 18.
Este lado de acá vale 12. Y bueno, yo aquí entendí primero mal. Aquí dice longitud. Yo le quise creer que era perímetro, pero en realidad me está pidiendo lo de acá. Me está pidiendo la longitud del lado más largo, 3x. O sea, entonces, después de saber cuánto vale x, puedo saber cuánto vale la longitud L del lado más largo, que es 3 veces x, que era 3 por el valor de x que me salió 6, 18. Y eso corresponde a la opción C. Entonces, no ha sido el perímetro. Si yo quisiera, lo puedo hallar el perímetro, pero en realidad me pide la longitud del lado más largo, 3x. Ya el perímetro es bueno también calcularlo porque a veces sí nos piden. Sería 18 más 18, 36. Más el ancho, 12 más 12, 24. 36, 40, 50, 60 sería el perímetro. Esto de acá ya es por deporte el tema del perímetro. Pero en realidad lo que estaba pidiendo es el lado L, el lado más largo, la longitud del lado más largo. Este problema lo que tiene de feo es que hay que despejar x y esta x se formaba con un exponente al cuadrado. X por x me quedaba x al cuadrado. Y luego el exponente al cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Ese detalle sí les puede sacar un poquito de onda, pero son las propiedades avanzadas de despeje de ecuaciones. Y bueno, quedamos hasta esta pregunta en esta presente clase de la página 15, la pregunta 37.